Magnitogorsk, verano de 1989. La joven Ira Sorokina regresaba a casa llorando. Ella había hecho una larga fila por unos tenis escasos. Ya se imaginaba presumiendo su nueva moda ante sus amigas, pero el producto se acabó justo cuando llegó su turno. La joven entró al elevador para subir a su departamento y de repente una mano masculina detuvo la puerta que se estaba cerrando. Junto a ella se paró un hombre alto. Irina estaba demasiado absorta en sus pensamientos y ni siquiera miró hacia él. De repente, el desconocido agarró a la chica, intentó abrazarla y tocarla, pero ella empezó a resistirse desesperadamente. Entonces, unos dedos fríos y duros se cerraron alrededor del cuello de la chica. Una voz amenazante susurró: «Intenta gritar y verás». Las manos apretaban su garganta cada vez más fuerte hasta que Irina perdió el conocimiento. El atacante sacó a la chica del elevador en el último piso y la arrastró hasta el techo. Allí empezó a desnudarla, pero ella recobró el sentido y empezó a forcejear y a gritar. Entonces el delincuente sacó un cuchillo y asestó 3 golpes. Tras herir a la víctima, el criminal escapó. La joven ensangrentada, tambaleándose con sus últimas fuerzas, se alejó, logró llegar a su departamento. Cuando regresó a casa, su mamá notó que la joven se limpiaba la sangre del cuello, pero las manchas rojas volvían a aparecer una y otra vez. «Hija, ¿qué te pasó?» «Todo está bien, mamita. No te preocupes», dijo Irina y se desmayó. La ambulancia llegó rápido. Los médicos lograron brindar ayuda a la víctima a tiempo. El villano le causó 3 heridas graves en el cuello, el pecho y la parte baja de la espalda. A la chica le salvaron la vida. Cuando Ira despertó en el hospital, la visitó una joven investigadora. Nina Plotnikova logró hablar con la víctima de mujer a mujer. La sociedad soviética era más conservadora que la actual, especialmente en las pequeñas ciudades de regiones alejadas. La violación podía ser una gran vergüenza para una joven, y era vergonzoso hablar sobre el acoso. Plotnikov logró ganarse la confianza de la víctima, pero en su testimonio no se encontró ninguna información valiosa. Irina no pudo ver bien al delincuente, solo pudo decir que era un hombre joven y alto. Lo único que recordó claramente fueron los dedos duros y fríos que apretaban su cuello. Ese recuerdo la hacía despertarse gritando por las noches durante muchos años. Ella se recuperaba, estaba asustada, aterrorizada, le tenía miedo a todo, incluso tenía miedo de dormir, pensaba que él saldría de debajo de la cama. El criminal no dejó pistas, ningún vecino vio o escuchó algo. La investigación llegó a un callejón sin salida. Pero solo un mes después, Magnitogorsk fue sacudida por un crimen aún más aterrador. El 31 de julio de 1989, Nadezhda Terenchuk regresó del trabajo y vio que los vecinos se habían reunido en la entrada del edificio. Cuando apareció, todos callaron y desviaron la mirada. La mujer de inmediato sintió que había ocurrido algo terrible. Se le acercaron personas uniformadas y le dijeron que se había cometido un crimen y que necesitaban que identificara a la víctima. Un escalofrío de terror. Nadezhda subió al piso de arriba y vio a su hija Shana, de 16 años, muerta en el rellano de la escalera. Y yo, por alguna razón, de inmediato me sentí mal, algo inusual, como una especie de presentimiento, algo así. Todos ya estaban presentes. Los vecinos sabían que era mi hija. Vengan, hallaron a una niña ahí. La joven se mudó a esta casa junto con sus padres hace muy poco. Ella aún no había tenido tiempo de conocer bien a los vecinos y perfectamente pudo haber entrado al edificio con un hombre desconocido sin sospechar nada malo. Sobre la muerte de Chana se logró averiguar muy poco. Atacaron a la joven en el elevador. El criminal le cortó el oxígeno, la sacó al descanso de la escalera del último piso, la desnudó y cuidadosamente puso el vestido de la víctima a un lado, pero luego simplemente se fue. Los resultados de la pericia mostraron que no hubo abuso. Tal vez el criminal fue asustado, pero ninguno de los vecinos escuchó ni vio nada. Además, la mayoría de los residentes estaban trabajando en ese momento. Y si el criminal simplemente dejó el cuerpo, entonces el motivo no queda claro. Un ataque así a plena luz del día fue un incidente muy sonado en ese momento. Los detectives trabajaron sin descanso.
El criminal no dejó huellas ni testigos, por lo que los investigadores empezaron a interrogar a todos los que habían sido vistos atacando a chicas, acosándolas o cometiendo otros delitos similares. Interrogaron a unas 1500 personas y una de ellas, Sergei Topchov, de repente confesó: «Fui yo quien le quitó la vida a Shanna, yo lo hice». Al hombre lo enviaron de inmediato al centro de detención preventiva. En su confesión sincera escribió: «Iba con Sana en el elevador, la toqué accidentalmente y ella me insultó groseramente. No me contuve y me lancé sobre la chica, le corté el oxígeno, aunque no tenía la intención de quitarle la vida. Pero la revisión rápidamente mostró que él no sabía ni los detalles del crimen. Los detectives entendieron que Topchiv no pudo haber cometido lo que confesó. Nosotros no tomamos el camino fácil. Hurra, hurra, ya tenemos una confesión. Porque cuando empezamos a desmenuzar esta situación, él no conoce los pequeños detalles». Resultó que el sospechoso, que tiene una enfermedad mental, inventa historias que nunca ocurrieron y él mismo cree en ellas, además de tener un deseo patológico de llamar la atención para que hablen de él. La patología mental resultó ser tan fuerte que Topchiv estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de un crimen castigado con la pena de muerte solo para obtener atención y fama. Lo enviaron a una institución de tipo cerrado. Mientras tanto, el verdadero criminal volvió a salir de cacería. La joven de 18 años, Elena Nekrasova, planeaba encontrarse con su prima y salir a pasear con el chico que la había invitado a una cita. A la joven le parecía poco recatado salir sola con un chico, pero el pretendiente le gustaba, así que Elena se arregló y llevó consigo una bonita bolsa de charol. En la casa de su prima, un joven la adelantó y entró al edificio. Elena sintió que no debía seguirlo, que era mejor detenerse y esperar un poco. En el edificio hay 2 ascensores, que él se vaya en uno de ellos y entonces ya podrá entrar. Minutos después, la chica entró, pensando que el desconocido ya no estaba, pero él seguía frente al ascensor y con sus lentes brillando, le lanzó una mirada rápida. La chica, sin saber por qué, se asustó mucho, quería voltearse y huir corriendo, como si escapara de un peligro mortal. Pero sería extraño y descortés asustarse de un transeúnte común. Y Elena, superando el miedo, entró al elevador y cuando las puertas se cerraron, el hombre se abalanzó sobre ella, sus manos se cerraron en su cuello, pero la chica no pensaba rendirse sin pelear. ¿De verdad voy a morir a los 18 años sin haber experimentado nada en esta vida? Elena comenzó a golpear con todas sus fuerzas al delincuente con su bolso. Él, desconcertado, soltó por un segundo el cuello de ella. En ese instante las puertas del elevador se abrieron. La chica salió corriendo y empezó a tocar el timbre de todos los departamentos, pero nadie le abría. Al mediodía, la mayoría de los residentes trabajaban. Entiendo que estoy en el piso equivocado y empiezo a tocar el timbre de todos los departamentos. Y aquí es donde termino, aquí mismo, aquí mismo. Al final del pasillo, la chica se percató de haber llegado a un callejón sin salida. Desde la esquina salió en silencio un delincuente. Se movía hacia ella lenta y tranquilamente. Cuando el hombre metió la mano en el bolsillo, Elena pensó que iba a sacar un cuchillo y decidió luchar hasta el final. De repente, una de las puertas se abrió. Elena empujó a la anciana que salió a ver qué pasaba. Cerró la puerta tras de sí y la aseguró con llave. La anciana indignada exclamó: «Voy a llamar a la policía ahora mismo», y la joven asintió de acuerdo. «Sí, llámela». La policía llegó rápidamente, pero del delincuente ya no había rastro. Pero en el lugar del crimen encontraron la primera pista valiosa. En la superficie lacada del bolso con el que Elena luchó por su vida, quedó la huella digital del atacante. Pero lo más importante es que la joven vio bien y recordó al delincuente. Esos terribles acontecimientos quedaron tan grabados en su memoria que desde entonces Nekrasova nunca entra allí, en los edificios donde hay ascensor. Definitivamente ya no entro a casas con ascensores y no vivo en esas casas. Según su testimonio, hicieron un retrato hablado y una descripción del delincuente. Edad de 20 a 25 años, estatura de aproximadamente 180 centímetros, complexión delgada, cabello oscuro, cejas gruesas, nariz recta, entrecierra un poco los ojos, puede usar lentes. Además, Elena notó que el atacante vestía un buen traje, confeccionado según la última moda.
No cualquier hombre joven podía permitirse un atuendo tan elegante. Según esa descripción, miles de ciudadanos aún encajaban. Lo principal que entendieron los detectives es que no buscan a un loco marginal, sino a una persona bastante decente, con la que chicas desconocidas no temen entrar al elevador. Los residentes de Magnitogorsk comenzaron a temer que sus hijas salieran de casa. Por la ciudad empezaron a circular rumores horribles, adornados con los detalles más fantásticos. Los detectives investigaban todas las posibles versiones, revisaban casos antiguos y se comunicaban con agentes de otras ciudades. ¿Podría ser el criminal alguien de fuera? Un modus operandi similar aparece de vez en cuando entre personas con esas inclinaciones. Por ejemplo, en Chelyabinsk actuaba un maníaco apodado Dentista. Él también cometía crímenes en el elevador y les quitaba los zapatos a sus víctimas. El hombre entraba al edificio detrás de los niños que le gustaban, detenía el elevador, acorralaba a la víctima y decía que era dentista y que iba a hacer una revisión. En el consultorio del doctor les quitaba los zapatos a los niños diciendo: «Tienen que quitarse los zapatos», y luego con unos alicates les arrancaba los dientes a las víctimas. Pero el dentista no le quitó la vida a nadie, solo causó heridas dolorosas y traumas psicológicos. Sus crímenes se convirtieron en una leyenda urbana y hasta el día de hoy asustan a los niños de Chelyabinsk. No entres al elevador con desconocidos, porque si no, te atacará el dentista y te arrancará todos los dientes con unas pinzas. Al villano dentista lo atraparon bastante rápido. El hombre no estuvo involucrado ni en asesinatos ni en abusos, solo arrancaba dientes y asustaba a los niños. La pericia demostró que esta persona no estaba mentalmente sana y el tribunal lo envió a tratamiento obligatorio. Y en Magnitogorsk seguían buscando al operador de ascensores. La ciudad contuvo el aliento por temor, pero el criminal no pensaba en detenerse. Un mes después ocurrió un nuevo crimen. En ese entonces, la cría de palomas era un pasatiempo popular y había muchos palomares en la ciudad. Una mañana cualquiera, Fyodor Rodnov fue a uno de ellos para alimentar a sus aves favoritas y darles agua. Al salir del palomar, el hombre tropezó con un paquete extraño. Justo al lado del sendero había algo grande envuelto en papel de embalaje. El hombre miró dentro y se quedó atónito. Resultó ser una joven muerta. Los detectives identificaron rápidamente a la víctima. Era una estudiante del Instituto Pedagógico Tanselia Usmanova. Primero le bloquearon el acceso al oxígeno con las manos, y luego el criminal le ató una cuerda al cuello. El cuerpo fue arrojado cerca de la casa, envuelto en papel de embalaje de tal manera que desde afuera no se podía entender que junto al sendero yacía un cuerpo humano. Este crimen provocó furia en una ciudad que ya estaba asustada. Los habitantes de Magnitogorsk escribieron miles de cartas a la policía, a la fiscalía y hasta las más altas autoridades en Moscú. Los ciudadanos exigían que protegieran a sus hijos del asesino y se hacían una sola pregunta: ¿por qué el criminal sigue libre? Yo vi con mis propios ojos el dolor de la gente, el dolor, la tragedia en las familias y el sentimiento de esa tensión de odio civil. Pero el villano volvió a salir de cacería. Esta vez eligió una casa experimental que la gente llama El Velero. Este edificio fue construido para los trabajadores de Transmash y se distingue por sus largos y laberínticos pasillos, así como por su excelente aislamiento acústico. La joven y hermosa Liuda Pozniakova salió de la casa por 5 minutos. Su mamá la mandó a la panadería a comprar algo rico para el té, pero la muchacha no regresaba por mucho tiempo y sus familiares empezaron a sospechar que algo andaba mal. A buscar a Liuda fue su hermana mayor, pero ella tampoco regresaba por mucho tiempo. Media hora después, llevaron de la mano a su hija mayor con la madre preocupada. Pálida y llorando, la joven entró a la casa junto con un policía y un médico de emergencias, y solo pudo decir: «Mamá, ya no tenemos a Liuda». Pozniakova fue privada de la vida a solo 2 pasos de su departamento. Murió por asfixia. Nadie vio ni escuchó nada. El buen aislamiento acústico de una casa bien construida fue de gran ayuda para el criminal. Las huellas de la lucha empezaron en el elevador. El hombre entró en él junto con Liuda, empezó a acosarla, le apretó el cuello y luego arrojó el cuerpo en la escalera. Los investigadores revisaron cada centímetro, no había pruebas materiales. Los detectives sentían una completa desesperación e impotencia.
Y aquí por primera vez en mi vida, puede ser, se me salieron las lágrimas por mi propia impotencia. La ciudad fue invadida por el pánico. Los habitantes de Magnitogorsk empezaron a salir a mítines espontáneos. Las mujeres tenían miedo de entrar a los edificios y usar los elevadores. Cerca del restaurante Uralsky Pelmeni, unos transeúntes golpearon a un chico que solo quería conocer a una chica, pero lo confundieron con un maníaco. Mi vecina del edificio, cuando éramos amigas, nuestros hijos tenían la misma edad. Ella incluso llevaba un martillo en su bolso. En la planta metalúrgica empezaron a recolectar firmas para una carta exigiendo destituir al jefe del departamento de policía. En Moscú prestaron atención a lo que estaba ocurriendo en Magnitogorsk. Empezaron a exigir a los detectives informes para las más altas autoridades y crearon un comité temporal para combatir la delincuencia, que solo respondía al comité municipal del partido. Mientras tanto, toda la ciudad se unió en el deseo de atrapar al asesino. La planta envió a 1000 voluntarios para ayudar a la policía. Los ciudadanos empezaron a formar brigadas que hacían guardia en las entradas de los edificios, patrullaban las calles, acompañaban a las mujeres hasta sus casas y preguntaban a personas sospechosas. La imprenta local, por iniciativa propia, imprimió y distribuyó miles de volantes con el retrato robot y la descripción del criminal. El anuncio de búsqueda de Dusheguba fue colocado en la portada del periódico local. A la policía llegaban hasta 200 llamadas al día, un récord. A cualquier llamada la tomaban en serio y de inmediato enviaban una patrulla. Trabajaban día y noche, logrando resultados sin precedentes. En esa época, la delincuencia callejera prácticamente desapareció en la ciudad. Los investigadores empezaron a temer que Dushegub, al notar el alboroto, decidiera esconderse, pero su inclinación hacia el crimen resultó ser más fuerte, y el villano, por quien todo Magnitogorsk estaba en alerta, pronto volvió a actuar. El 25 de noviembre de 1989, Lyubov Sikina entró al edificio de su casa. Había patrulleros voluntarios cerca, pero no se tomaron su tarea en serio. Ellos estaban platicando y riéndose, y en general no notaron que tras la joven entró al edificio un hombre joven discreto y de apariencia decente. Esta vez, el criminal eligió a la víctima equivocada. La joven solo parecía pequeña y frágil a simple vista. Sikina practicó deportes en serio desde muy pequeña y pudo defenderse seriamente del atacante a pesar de que él era mucho más grande. La joven le tiró los lentes y el gorro de piel al hombre, y el villano salió corriendo. Toda la policía fue puesta en alerta de inmediato. Se dio la orden de detener todo el transporte y revisar a todos los hombres. El equipo táctico abordó uno de los tranvías. Compañeros, esto es una revisión. Les pedimos que lo comprendan y mantengan la calma. En un minuto el tranvía seguirá su ruta. Los pasajeros emocionados miraban con curiosidad a las personas uniformadas, esperando entender qué había sucedido. Y solo un hombre joven parecía extraño. En medio de este alboroto, él se comportaba de manera demostrativa, tranquila y trataba de no prestar atención a la policía. Pero lo principal era que el pasajero no llevaba sombrero. A finales de noviembre, en los Urales, ya hace 20 grados bajo cero y una persona común no andaría por ahí vestido así. Llevaron al chico sospechoso a la comisaría y ahí Lyubov Sikina lo reconoció con seguridad como el atacante. Al principio, los agentes pensaron que la chica se había equivocado. El detenido resultó ser un estudiante del Instituto de Minería, Dmitry Gridin, miembro del Komsomol y excelente alumno de una familia respetada, Subtilny. El joven daba la impresión de ser un estudiante tranquilo e inteligente, pero durante el registro le encontraron un cuchillo en el bolsillo, y la pericia demostró que fue precisamente con ese cuchillo con el que el delincuente atacaba a las chicas. Pronto el joven empezó a hablar y describió los crímenes con detalles que ni siquiera los agentes conocían en ese momento. Por ejemplo, recordó cómo, durante el ataque a Liuda Pozniakova, un gato naranja se le cruzó en el camino. Y de hecho, en ese piso vivía exactamente un gatito así, tal como lo describió, y los dueños lo dejaban salir a pasear todos los días. Los detectives estaban perplejos. Dmitry Gridin tenía solo 21 años. Su padre era jefe de taller en la famosa planta MMK. Una infancia feliz y acomodada, una buena educación.
El joven se casó con una compañera de estudios hermosa y joven. Tuvieron una hija y al momento del arresto de Gridin ella tenía medio año. El matrimonio parecía feliz desde fuera y el joven era considerado tranquilo, calmado y nada fuera de lo común. Después de los estudios, él trabajaba como vigilante en un jardín de niños. Durante la inspección de su lugar de trabajo, uno de los investigadores notó un detalle extraño. Alguien cortó la cuerda de un trineo infantil, luego ataron una nueva en su lugar, pero los restos de la cuerda vieja seguían colgando por los bordes. El trineo fue enviado a peritaje. Los especialistas confirmaron que precisamente esa cuerda fue la que se usó para apretar el cuello de la estudiante del Instituto Pedagógico Tansiliya Asmanova. Resultó que Dmitri era infeliz en su vida familiar. Su esposa, agotada por un embarazo difícil y el parto, y luego por el cuidado del bebé lactante, empezó a rechazar a su esposo en la intimidad. El hombre empezó a sentirse de alguna manera incompleto y pronto encontró una manera de resolver este problema. Según el testimonio de Gridin, una vez accidentalmente se acercó a una chica simpática en el elevador y en ese momento sintió exactamente lo que le había estado faltando. Y pronto el chico empezó a cometer delitos. No tenía la intención de abusar de la víctima. El villano sentía satisfacción al estrangular. Le gustaba observar la agonía de la chica que le gustaba. La investigación estableció la implicación de Gridin en 6 ataques, 3 de los cuales terminaron con la muerte de las chicas. Los padres amorosos le buscaron a Dmitri un buen abogado de Chelyabinsk. En Magnitogorsk, ningún abogado aceptó defenderlo. Después de hablar con el abogado, Gridin cambió de postura, empezó a retractarse de todas sus declaraciones anteriores y a insistir en su inocencia. Ahora el chico presentaba una versión bastante coherente. Estuvo mucho tiempo en la calle, entró al edificio para calentarse. Luego entró una chica. Era incómodo quedarse parado ahí. Decidí aparentar que iba a subir en el elevador con ella. Gridin afirma que, como hacía calor, se le empañaron los lentes, empezó a limpiarlos y accidentalmente empujó a la chica, pero ella pensó que el chico intentaba atacarla. Gritos y alboroto. Al principio no entendí y se me cayeron los lentes. Veo que ella está sentada en el suelo, me empuja con los pies, no entiendo nada. Según Dmitri, se confundió y salió corriendo, dejando su gorra y sus lentes en el lugar. Entonces se percató de que la chica lo había confundido con el maníaco que toda la ciudad busca. El chico se asustó de que lo arrestaran y pensó que ya no podría demostrar nada. Intentó escapar, pero lo detuvieron. En la ciudad estalló una verdadera tormenta. La gente no solo exigía justicia, sino venganza. En el juicio, la gente llevó una gran pancarta con la inscripción: Camaradas jueces, el pueblo ya ha dado su veredicto, la palabra es de ustedes. Justicia por mano propia, justicia por mano propia, justicia por mano propia. La gente exigía un juicio abierto y una ejecución pública. Un grupo de ciudadanos publicó una carta abierta en nombre de toda la población de la ciudad. Exigimos para este demonio, nacido del vientre humano, el castigo más severo, la pena de muerte. En la sesión del tribunal ocurrió un incidente terrible. La madre de una de las chicas asesinadas atacó a la esposa del acusado e intentó asfixiarla con su propio cabello. La esposa apoyaba a Gridin y en el tribunal insultaba a las víctimas y expresaba dudas sobre sus capacidades mentales. Él se comportaba desafiante en las audiencias, sonreía y constantemente escribía algo. Y a los familiares del acusado los sentaban en el centro de la sala, rodeados de policías. Para protegerlo de las víctimas indignadas, a Gridin lo traían y sacaban de las audiencias en secreto por la puerta trasera, para no permitir que los ciudadanos enfurecidos destrozaran al acusado. Hay que admitir que se ejercía mucha presión sobre el tribunal. La sociedad no habría aceptado ningún veredicto excepto la pena de muerte. Y se dictó la sentencia de muerte, la ciudad se tranquilizó. Pero mientras tanto, los padres de Gridin empezaron a escribir una petición de indulto y después de algunos años su solicitud fue aceptada. La pena de muerte fue reemplazada por cadena perpetua. La noticia impactó a todos, pero la indignación de los ciudadanos no pudo influir en el veredicto. En el año 2000, el condenado presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y fue entonces cuando se descubrió que las pruebas materiales de su culpabilidad se habían perdido en algún lugar.
la bolsa con huellas dactilares, el cuchillo con el que hirieron a Ira Sorokina, la cuerda con la que le cortaron el oxígeno a Tancela, decenas de volúmenes de reconocimientos. Nadie pensó que alguna vez volverían a necesitarlas. En el juicio hubo muchas emociones y tensión, y eso jugó a favor de Gridin. Él afirma que no hay ninguna prueba en su contra. El Comité de la Organización de las Naciones Unidas vio una violación en la investigación y el juicio. El ambiente escandaloso comprometió el caso y le dio al liberado una oportunidad de ser liberado. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas revisó mi queja y decidió que Rusia debe anular la sentencia en mi contra, debido a su ilegalidad. Pero la Federación Rusa no está obligada a cumplir la decisión de este comité, y se negaron a anular la sentencia, argumentando que después del arresto de Gridin, los ataques a las chicas cesaron. El criminal salía a cazar a menudo y con regularidad, y no lo detenían ni los patrulleros en las entradas, ni el alboroto, y solo el arresto de Gridin puso fin a la serie de ataques. El condenado fue enviado a la colonia correccional 5 de la región de Vologda, conocida como el Vologodsky Piatak. Allí se encuentran los condenados a cadena perpetua, los criminales más peligrosos de Rusia. Gridin ahí es considerado el último maníaco soviético. La esposa, que al principio apoyaba a Dmitri, pronto se divorció de él y se casó con otro. El condenado dice que no la culpa y que no mantiene contacto con su antigua familia. Eso no lo necesitamos ni yo, ni ella, ni su nuevo esposo. Después de 25 años de encarcelamiento, en el año 2014, Gridin obtuvo el derecho a libertad condicional y lo aprovechó. Afirmó que el caso fue fabricado, que no hay pruebas y que los testimonios se obtuvieron mediante métodos de fuerza. El tribunal emitió una resolución de rechazo. En el verano de 2017, Gridin volvió a solicitar la libertad condicional, pero el Tribunal de Distrito volvió a negársela. Presentó una apelación ante el Tribunal Regional, pero tampoco logró nada allí. A finales de 2020, Dmitry Gridin, de 52 años, intentó por tercera vez obtener la libertad anticipada. En la solicitud, él argumentó que había cumplido 31 años sin infracciones graves y que supuestamente confesó los homicidios bajo presión. Después se desdijo de lo que había dicho. También agregó que, en caso de ser liberado, tendría vivienda y que sus padres están dispuestos a acogerlo. Pero el Tribunal del Distrito de Belozersky descubrió que durante los años en la colonia, Gridin violó el régimen 24 veces. Al final, el 25 de febrero de 2021, el tribunal volvió a negarle la libertad condicional. Para obtener la libertad condicional anticipada, es necesario admitir su culpa y arrepentirse, pero Gridin se niega y sigue insistiendo en su inocencia. Él tiene derecho a presentar una solicitud de liberación cada 3 años y el condenado tiene la intención de hacer uso de este derecho hasta lograr su objetivo. Por Magnitogorsk de vez en cuando circulan rumores inquietantes de que alguien ha vuelto a ver a Gridin en la ciudad. La gente sigue teniendo miedo de entrar a los edificios y los ascensores observan con inquietud los rostros de los pasajeros en el transporte. Incluso después de décadas, el ascensorista de Magnitogorsk logra mantener a la ciudad atemorizada. ¿Qué opinan sobre este relato? Comenten, den like, dislike, activen la campanita y suscríbanse al Telegram de Strashnoti. Enlace debajo, vean otros videos del canal. Salen aunque no siempre recibes notificaciones al respecto.